Bienvenidos a todos ustedes nuevamente a sus clases virtuales a través del Instituto Atenea. Bien, continuemos con esta parte del análisis de mercado, esta vez viendo la matriz FODA en su primera parte. La matriz FODA se desarrolló en los años 60, su creador fue Albert Humphrey. Él fue ingeniero químico de la Universidad de Illinois, quien tenía una maestría en administración de empresas en Harvard. Él mismo murió el 2005 en octubre. Este estudio se llevó a cabo por este ingeniero con la finalidad de tener un conocimiento del por qué la planificación corporativa a largo plazo fracasaba. Se necesitaba también establecer objetivos que fueran realistas para las empresas, por lo que se creó un grupo en 1960 por Robert Stewart, el cual fundó el sistema gerencial. Bueno, pues a esta matriz FODA también se lo conoce como DAFO o en inglés el SWOT. Bien, vamos a nosotros ir para ver para qué no o para qué es el análisis FODA. Nos sirve para generar estrategias que responden a las siguientes preguntas: ¿dónde vamos? ¿Cómo estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer para llegar? Esto es básicamente, y bueno, pues en esto básicamente se basa la determinación de estrategias para plantear eh, la planeación estratégica. Bien, cuando hablábamos también del análisis FODA, este es un acrónimo, ya que cada una de las letras se conforma una palabra. Es el inicio en realidad de una palabra en sí misma y tiene que ver con las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Lo que, lo que se quiere decir es identificar qué es aquello que es muy positivo dentro de la empresa y qué es aquello muy negativo, y que en ambos casos nos podía ayudar para poder organizar y para que la organización en realidad saliera adelante en caso contrario de que la organización no pudiera lograr sus objetivos. Es así que se llegó a la conclusión que con estos 4 elementos se podía obtener una fotografía muy completa de cualquier empresa. Esto implica que siempre que tú vayas a hacer un análisis para la planeación estratégica, tienes que ver cuáles son tus fortalezas, en realidad cuáles son las fortalezas de tu proyecto, las oportunidades son las que se tiene, las cuales aquellas debilidades dentro del proceso interno dentro de la empresa también pueden resultar ciertas amenazas. Y bueno, pues aquello que no se esté pudiendo manejar dentro de la empresa podría ser una debilidad. Esto de positivo y negativo no ayudaba mucho a probar o más bien a resolver o ver los problemas de una empresa en un momento. Es por eso que se hizo un acomodo realizando un cambio sencillo. Se realizó el cambio de análisis internos y externos. Esto lo vamos a ver acá en este otro recuadro. Entonces, en este cambio vemos que las fortalezas y las debilidades son más bien un análisis interno de la empresa. Las oportunidades y las amenazas es un análisis externo. Bien, las fortalezas son puntos fuertes de la parte interna de la empresa o proyecto. Las debilidades son riesgos externos a afrontar, pero también estamos hablando dentro de la empresa. Las oportunidades, características o elementos externos que pueden aprovechar las empresas de aquellas oportunidades externas que se presenten. Las amenazas es un aspecto externo también que nos juega en contra de la empresa. Veremos cada uno de estos elementos. Cuando hablamos de las fortalezas son aspectos positivos internos del proyecto, que por tanto están bajo el control. Por lo general, cuando pensamos en fortalezas se nos viene a la mente los aspectos buenos del producto o servicio de los proyectos, también de las empresas. Pero podemos ir más allá preguntándonos, por ejemplo, ¿qué ventajas tenemos respecto a la competencia? ¿Cuáles son los puntos fuertes del producto? ¿Qué recursos de bajo costo tenemos disponibles? ¿En qué somos mejores? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Además,
de ver en qué somos mejores como proyecto o como empresa, cuáles son los factores que nos hacen merecedores de esa oportunidad, cómo está eh, la parte financiera de la empresa. em, También podemos preguntarnos qué hago mejor que los demás. Bien, entonces cuando respondamos estas preguntas, vamos a poder nosotros tener en claro qué son nuestras fortalezas. Entonces, estas capacidades y recursos especiales con que cuenta la empresa para explotar las oportunidades y construir ventajas competitivas, nos va a permitir tener una posición privilegiada frente a la competencia. Estos recursos que se controlan, estas capacidades y habilidades que poseen los que integran los proyectos o las empresas, van a hacer que las actividades se desarrollen de manera muy positiva. ¿Qué ejemplos tenemos con respecto a las fortalezas? Tendríamos, por ejemplo, grandes recursos financieros. Si la empresa cuenta con grandes recursos financieros, entonces esto es una fortaleza. Posibilidades de acceder a crédito. Sabemos que la posibilidad de acceder a un crédito ahora no es tan fácil como antes, ya que los requisitos son muchos, sobre todo en la solvencia. Los bancos analizan muchísimo en el momento de otorgar un crédito. Cuando hablamos de conocimiento del mercado, precisamente hablábamos en un capítulos anteriores que si bien esto, el saber cómo estamos posicionados o cómo nos vamos a posicionar en un mercado, lo vamos a hacer a través de un estudio de mercado. El mismo no es muy caro, se puede decir, lo podemos realizar nosotros como quizás proyectos pequeños, pero sí necesita dedicación. Entonces, si lo pueden hacer de manera muy detallada y con mucho tiempo y dedicarle sobre todo mucho tiempo, entonces este conocimiento del mercado va a ser una fortaleza para sus proyectos. Buena calidad del producto final, entonces encargarse de tener un buen producto final también es una fortaleza. El equipamiento de última generación, sin duda, el tener tecnología de alta gama o tecnología de punta es muy importante para cualquier proyecto o empresa. Los procesos técnicos y administrativos de calidad. Tener buenos procesos que no incurran en desgaste incluso de maquinarias, que no nos hagan perder tiempo y demás, va a ser una fortaleza. Así también como las posibilidades de poder tener recursos humanos realmente preparados, tener créditos a la mano que podamos tener a través no solamente de entidades financieras, quizás a través de un nuevo socio, etcétera. Los procesos técnicos administrativos también, ya lo habíamos dicho, ¿no? También es muy importante en la parte de fortalezas. El hecho de tener oficinas bien equipadas con artículos de oficina de excelente calidad y condiciones puede ayudar también y también se llega a considerar como una fortaleza. Entonces, incluso un buen ambiente laboral, un agradable lugar de trabajo es una fortaleza. Entonces, estos serían algunos de los ejemplos con respecto a las fortalezas. Cuando hablamos de oportunidades, vamos a decir que las oportunidades son aspectos externos de los cuales no tenemos un control directo, pero sí podemos desarrollar planes para aprovecharlas. Estamos hablando de posibles ventajas para que la empresa lo haga mejor o que puede significar la diferencia entre esta y la competencia. Un cambio de percepción de los consumidores, la apertura de un buen trabajo comercial, concursos públicos empresariales, por ejemplo, es una gran oportunidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de detectar estas oportunidades, podemos realizarnos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las tendencias del mercado a favor? ¿Qué ámbitos se están produciendo en el mercado, industria? Perdón, ¿qué cambios se están produciendo en el mercado, industria? Esto de cambios es muy importante porque tenemos que estar en constante
escucha, digamos, de las noticias, porque los cambios en cuanto a leyes, regulaciones, la parte política, la parte económica, y ahora como hemos visto en esta última instancia el tema de la pandemia que ha afectado a muchas empresas, tenemos que estar siempre atentos y actualizados en cuanto a la información, sobre todo económica, política. ¿Qué cambios tecnológicos se pueden presentar? Entonces, esto también es una oportunidad. Si hay algún cambio tecnológico que nos va a ayudar a nosotros como proyecto o empresa, esto es una oportunidad. Existen nuevas tendencias de mercado relacionadas con nuestra empresa. Eso también tenemos que tenerlo en claro. Si está habiendo cambios o las tendencias de mercado con respecto a nuestro producto o servicio, si esto favorece a nuestra empresa, esto tenemos que tomarlo como una oportunidad. ¿Existen alguna fortaleza que pueda explotarse de manera diferente para que suponga una oportunidad? También tenemos que evaluar esto, si alguna de las fortalezas que tenemos nosotros como empresa nos puede ayudar para que podamos verla como una oportunidad. ¿Qué eventos nos permitirán expandir nuestra marca? También es una oportunidad. Si podemos, por ejemplo, ustedes deben ver muchísimo en las ferias, por ejemplo, municipales que se hace. Las empresas participan mucho de estas ferias porque quieren posicionar su marca, expandir su marca y sobre todo hacer conocer a nuevos clientes y fidelizarlos de alguna manera con respecto a su producto. Bien, tenemos algunos ejemplos acá sobre oportunidades. Por ejemplo, cuando nuestra competencia es muy débil, esta es una oportunidad. Por eso es que es importante el tema del estudio de mercado. El mercado mal atendido, si vemos que si bien hay un competidor fuerte, un competidor de la misma línea de productos, pero que no sabe atender al cliente y ustedes pueden más bien hacer una mejora en la atención del cliente, entonces esto también es una oportunidad para sus proyectos. Las necesidades del producto, si hay muchas personas que necesitan, por ejemplo, como pasó en el mes de marzo, cuando antes de que se dicte el tema de la cuarentena, muchas personas estuvieron buscando, por ejemplo, alcohol en gel y cualquier otro desinfectante. Las personas que compraron quizás en su oportunidad grandes cantidades de este producto, entonces tuvieron oportunidades de venderlo incluso hasta el doble, triple, ¿no? Incluso el alcohol, muchas empresas no vieron quizás venir esto de la pandemia y no producieron mucho alcohol. Entonces al final, cuando ya las personas no podían encontrar alcohol, los precios se triplicaron incluso. Cuando no existe competencia, si su producto es nuevo, no existe competencia, esto realmente es una oportunidad. El constante crecimiento de la industria también puede ser una oportunidad porque a ustedes les va a dar un posicionamiento dentro de esta. La alta demanda de servicios o productos también es una oportunidad. Bajas tarifas, por ejemplo, quizás una baja en impuestos también puede ser una gran oportunidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de tendencias favorables del mercado, el poder adquisitivo que ustedes tengan en un momento en el cual un producto esté escaseando también es una oportunidad. Bien, una vez que hemos visto esto de las oportunidades, vamos a irnos a las debilidades. Las debilidades en realidad son aspectos que aun cuando están bajo control, pueden ser si bien pueden ser controlados dentro de la empresa, estas significan una desventaja frente a la competencia y hacia la consecución de los objetivos. Estos son aspectos negativos pero internos que se los maneja dentro de la empresa. Estos factores o puntos de los que la empresa carece o de los que puede tener una inferior competencia o simplemente de aquellos aspectos que no puede mejorar dentro de la empresa pueden provocar una posición desfavorable frente a la competencia. Los recursos de los que se carece, las habilidades de los que no se posee, las actividades de las cuales no se puede desarrollar de manera positiva, estas son debilidades sin duda.
¿Cómo podemos identificar nosotros estas debilidades? Podemos preguntarnos qué tiene la competencia que no tengamos nosotros y que nos esté afectando como empresa o como proyecto de emprendimiento. ¿Qué nos falta eh, en qué nos falta más experiencia? Quizás si ustedes tienen un nuevo producto y les falte la experiencia o necesitan un experto para la elaboración de un producto. Entonces, ¿qué aspectos negativos ha mencionado en el mercado y los clientes? Cuando ustedes hagan sus encuestas, entonces podrán responder más bien qué aspectos son negativos a los clientes, los futuros clientes o potenciales clientes han respondido en estas encuestas, ¿no? ¿Qué podemos mejorar? En realidad, cuando ustedes realizan el análisis FODA, es muy importante que todo este análisis lo hagan en base a documentos. Entonces, estos cuestionarios y demás que hagan a un sector de la población es muy importante. ¿Para qué? Para poder determinar cómo es que están viendo sus proyectos y cómo están viendo su producto y en qué ustedes tienen que mejorar. Que evita que nos compren o nos contraten, también les va a ayudar muchísimo estas encuestas o cuestionarios. ¿Por qué estamos perdiendo las ventas? También responder nuestra pregunta va a ser, les va a ayudar muchísimo los cuestionarios. Entonces, para elaborar la matriz FODA, necesariamente tienen que haber realizado un cuestionario de por lo menos 10 personas, 20 personas, si es que tienen mucha más cantidad de personas que puedan ustedes, a la cual puedan ustedes realizar encuestas, entonces ustedes van a poder determinar si su producto puede llegar a funcionar o más bien puede llegar a ser aceptado en el mercado o no. Cuando hablamos de algunos ejemplos, por ejemplo, de las debilidades, la falta de experiencia es quizás lo que es lo que más resalta en nuevos proyectos, porque no se tiene esa experiencia, pero esa experiencia, la única manera de adquirirla es animándonos a hacer un proyecto y trabajar en ello. Ya con esa experiencia se puede mejorar más adelante para que su proyecto siga creciendo. Una mala ubicación de su local también puede ser una debilidad. La mala calidad del producto sin duda va a ser una debilidad. El exceso de desperdicios en el proceso. Si no se tiene un buen proceso de producción, en el caso de los que estén queriendo producir algún producto, entonces esa merma, un exceso de merma va a significar un costo a la empresa. Y este exceso, este costo es un gasto, entonces esto puede ser una debilidad dentro de la empresa. Equipamiento viejo, que no tengan computadoras actualizadas, también va a ser una debilidad. El equipo de oficinas dañadas, tener un ambiente laboral agradable, tener computadoras actualizadas, sin duda es una fortaleza. Si no se tiene esto, es una debilidad. Cuando hablamos de amenazas, estamos hablando de factores externos. Las amenazas son factores que suponen riesgos para la empresa. Son externas porque definitivamente no podemos controlarlas, no podemos elaborar planes de contingencia para enfrentarlas de manera inmediata. Una buena práctica puede ser priorizar las amenazas según el grado o la severidad en la cual se esté presentando. Algunas preguntas de las cuales podemos nosotros resolver o realizar estas amenazas es: ¿qué cambios se están produciendo en el mercado? En la industria con respecto a leyes, regulaciones, la parte económica. ¿Están los estándares de calidad de nuestro producto? O sea, ¿están cambiando los estándares de calidad? Esto sobre todo va si hay algún otro producto que se presenta con mucha mejor calidad, entonces va a ser una amenaza para nuestro producto. ¿Cómo nos está afectando las medidas de gobierno? Muchas empresas hoy en día están siendo muy afectadas por el tema de la pandemia y sobre todo por no poder reactivar su economía. Entonces, estas medidas de cuarentena también han afectado muchísimo a las empresas.
¿Cuáles son las nuevas tendencias que siguen nuestros competidores? Tenemos que estar atentos cómo están manejando sus productos, servicios, publicidad, etcétera, nuestros competidores. ¿Existen problemas de financiación? Si es que nosotros vemos que tenemos que implementar un nuevo, o más bien expandir nuestro negocio o nuestro proyecto, entonces necesitaremos financiación. ¿Qué obstáculos estamos enfrentando? Es importante saber si hay algún obstáculo que no nos está dejando lograr nuestros objetivos. Recordemos que el análisis FODA, para armar el análisis FODA, tenemos que tener bien establecidos nuestros objetivos. Ya lo veremos en una segunda parte. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos sobre amenazas? El aumento desmesurado en precios de nuestros proveedores puede ser una amenaza. La fuerte competencia también, sin duda. Cambios en la legislación, la regulación desfavorable, normas impositivas quizás que no nos ayuden, sin duda van a ser amenazas. La competencia consolidada en el mercado, la inexistencia de competencia también puede ser una amenaza porque no sabemos cómo es que van a reaccionar los potenciales clientes con respecto a nuestro producto. Los aumentos en los precios, la competencia con respecto a la adquisición de algún producto que nosotros necesitemos para producir nuestro producto final también puede ser una amenaza. Bien, esto es un resumen de todo lo que es el FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En una segunda parte veremos cómo es que vamos a manejar la matriz FODA en sí. Los espero que tengan un buen resto de jornada.